Hola chicos, hola chicas. Nos encontramos nuevamente para dar continuidad a la unidad de transporte terrestre y en este caso con la presentación de hoy, con la clase de hoy, vamos a iniciar lo que es transporte ferroviario. Habíamos dicho y habíamos visto en la unidad número uno la separación dentro de lo que es sistemas de transporte. En el caso del transporte terrestre, como medio ferroviario, incorporamos tanto el modo automotor como el modo ferroviario, dos grandes y clásicas divisiones dentro del transporte terrestre. En este caso, hoy vamos a iniciar todo lo que se tiene que ver con transporte ferroviario. Vamos a ver en esta clase, que es un poco introductoria, es un paneo general, para después subirles en las próximas horas también alguna otra clase que tiene que ver específicamente con lo conceptual de la bibliografía que nosotros vamos a acompañar a estas clases, que es en este caso bibliografía de cátedra y bibliografía de Juan Carlos Rocatagliata, en tres apuntes claramente definidos. Así que vamos a dar inicio porque esta es una presentación bastante larga. Voy a hacer lo más sintético posible, pero la idea es que ustedes se lleven de esta presentación una idea general de ferrocarriles, que visualicen los distintos procesos eh, históricos en el desarrollo del ferrocarril, tanto en la Argentina como en el mundo, y a partir de ahí, sí, introducirnos en lo que se refiere a algunas cuestiones que tienen que ver básicamente con la vanguardia tecnológica hoy día a partir de la alta velocidad en el mundo y lo que tiene que ver específicamente con la vinculación estrecha entre el ferrocarril, el transporte terrestre y el ordenamiento territorial como elementos sustanciales a la hora de hacer un análisis de los efectos que este transporte terrestre ha tenido y tiene hoy día en la Argentina y en el mundo. Así que voy a compartir con ustedes la pantalla, la presentación, y vamos a dar inicio rápidamente. Bueno, chicos, vamos a ver modo ferroviario, como ya les dije. La idea, ustedes van a tener plasmado en esta presentación eh, algunas cuestiones conceptuales, pero también mucha información que para nosotros es importante que, que dispongan de esa información, que conozcan estos datos, que sepamos de qué hablamos cuando hablamos de transporte ferroviario, y así poder ir cumpliendo los objetivos que para cada una de las unidades nosotros desde la cátedra nos trazamos. La idea es hacer una breve reseña histórica mundial para entender cómo ha sido el desarrollo y el crecimiento del ferrocarril. Y para eso, si nos plantamos en sus inicios, en sus albores, eh, tenemos que ir al siglo XVIII, donde el ferrocarril tuvo un incipiente desarrollo, especialmente en el trabajo de las minas de carbón en Alemania. Allí es donde la idea de que vagonetas, que en este caso cargaban carbón, pudieran ser empujadas y guiadas a través de un riel por los mineros y facilitar el trabajo de explotación que se hacía allí en ese lugar, fue la primera idea que obviamente se desarrolló sobre la base de una atracción por empuje, por la fuerza humana. Eh, pero sobre ese final del 2018, sobre un periodo importantísimo en la historia mundial, sobre todo porque aparece lo que se conoce como la primera revolución industrial, el uso de la máquina de vapor va a ser el elemento destacado que va a unir esta idea de una rueda guiada, eh,
con una buena adherencia, pero con desarrollo de una dinámica de tracción destacada, y la tracción, en este caso, a partir del uso de la máquina de vapor. Por supuesto que esto que yo lo resumo muy sintético, duró muchos años, llevó grandes desarrollos, una gran cantidad de inventos e ideas que fracasaron, como todo lo que ha tenido que ver básicamente con el avance de las tecnologías, especialmente vinculadas al transporte, eh, pero la realidad es que esta combinación de dos principios mecánicos, como el guiado de ruedas y la fuerza motriz que estaba dando el vapor, van a ser sustanciales para entender ya la idea que a partir del año 1800 se va a presentar en los nuevos prototipos de lo que luego va a ser ya el ferrocarril. No va a ser recién hasta el año 1808 que se pueda colocar una locomotora arriba de una vía sobre un guiado de ruedas, y hasta durante la década del 10, 1810, 1815, hasta 1820, esta idea que estuvo rondando y que se fue desarrollando aún más en la minería a partir de la explotación minera, pero que nunca había combinado estas dos, la fuerza motriz y el guiado de ruedas a partir del vapor, va a tener el desarrollo, el avance de los distintos prototipos de máquinas a vapor, eh, la aparición del ferrocarril, cuando recién en el año 1825 se dé por inaugurada la primera línea ferroviaria que se dio en Inglaterra. A partir de allí, en los sucesivos años, la mayoría de los países, no solamente de Europa, sino también de América, se van a ir incorporando y van a ir lanzando sus primeras líneas ferroviarias. Así en 1830 aparece la primera línea ferroviaria en Estados Unidos. La primera línea ferroviaria española no es en territorio, no es en la península ibérica, sino que es en las explotaciones de Cuba, en el año 37, y va a haber durante los años 1840 y 1850 el desarrollo de todas las primeras líneas ferroviarias y el gran desarrollo del ferrocarril en toda Europa. España en 1848, en México en 1850, y en Argentina eh, conocemos la historia del el primer ferrocarril, que fue en el año 1857. Originalmente o en los años anteriores, esta idea ferroviaria se había desarrollado sobre la base de tracción a sangre, y recién en el año 1857 se importaron locomotoras que llegaron de Inglaterra, y se dio inicio a un rico periodo de la historia del ferrocarril en la Argentina. Ese servicio fue un servicio que salía de Plaza Flores, y que llegaba probablemente hasta donde se ubica ahora Plaza 11 de septiembre, o sea, en 11, y que podría haber sido, si lo pensamos en esos términos, el inicio de lo que luego se va a conocer como el Ferrocarril Sarmiento, o actualmente lo conocemos como el Ferrocarril Sarmiento, también en su momento Ferrocarril del Oeste, por la dirección en la que fue diseñada esa primera línea ferroviaria en Argentina. Durante todos esos años, el ferrocarril se desarrolló muy rápidamente, durante la década de 40, 50 y 60, estamos hablando del siglo XIX, y sin dudas, no va a ser sino hasta 1860 que se va a incorporar, a partir de los diseños que realiza George Pullman en Estados Unidos, se va a volver a pensar, se va a incorporar un nuevo concepto de servicio ferroviario, a partir básicamente del diseño de esta empresa que dirigía George Pullman, de coches que prestaban un servicio, ahora sí, de mucha mayor calidad, como eran los coches que son conocidos como los coches dormitorio, los coches confitería, y distintos servicios vinculados, obviamente, a hacer más placentero el viaje y a cambiar el concepto de un incipiente servicio ferroviario, pero que hasta el momento se brindaba bajo condiciones de servicio todavía muy básicas.
Eh, y obviamente la llegada ya en 1900 con el gran desarrollo del ferrocarril en todas partes del mundo, y especialmente entre 1910, 1920 y 1940, el apogeo de la locomotora a vapor. Eh, Locomotoras a vapor, de las cuales nosotros vamos a hablar un poquitito ahora. A partir de los años 1950 aparece lo que conocemos como desarrollo de los motores a explosión, y por lo tanto aparece la primera competencia para un ferrocarril que hasta ese momento había tenido más de 100 años de monopolio en el transporte a nivel mundial, no solamente terrestre, sino en todo concepto, solo competitivo, el transporte eh, acuático, a través del desarrollo obviamente también del vapor en lo que son los barcos que conocemos hoy día. Entonces, a partir de 1950, el gran desarrollo de las diferentes redes viales, tanto en Argentina como en el mundo, y allí aparece la competencia del transporte automotor. Obviamente, esto hace que el ferrocarril también incorpore el tema de la tracción diésel y obviamente el tema de la tracción eléctrica, con lo cual también va a ser un periodo de reconversión del ferrocarril, ahora ya con un competidor. Entre 1850 y 1860 es la gran expansión del transporte automotor, eh, y también durante ese mismo periodo se da el abandono ya de la tracción a vapor, que duró más de 100 años, y esto fue a manos del transporte ferroviario diésel o diésel eléctrico, y obviamente los primeros desarrollos de electrificación en las redes, especialmente de Europa y de Japón. Eh, Durante la década del 60 y del 70 podemos reconocer eh, que hay una crisis del ferrocarril a nivel mundial, porque se comienza a dar lo que nosotros conocemos como la racionalización de las redes ferroviarias a lo largo del mundo, tema que vamos a hablar ahora puntualmente, y a partir de la década del 60 y del 70, con el desarrollo de la alta velocidad ferroviaria como respuesta tecnológica eh, a esa crisis que vivió el ferrocarril, eh, se da comienzo a una competencia impensada para el momento, que es ante el avance del avión eh, como, como modo de transporte, el ferrocarril comienza en las relaciones interurbanas a competir ya no tan solo en forma directa con el automotor, sino también con el avión. Y esa competencia va a perdurar y va a tener varias secuencias hasta el día de hoy. Luego, a partir de ese periodo, aparecen periodos en los que se da comienzo al desarrollo del transporte ferroviario de alta velocidad. Es así que, si bien en Japón, que fue el precursor a través del tren bala, se dio inicio en el año 1964, en el 83 se va a incorporar Europa a partir de la línea París-Lyon en Francia, y luego España en el 93 lo va a hacer a partir de la Expo Sevilla, con la inauguración de la línea Madrid-Sevilla. Luego se va a generar entre 1990 y los años 2000 eh, de incorporación de la alta velocidad en el resto de los países de Europa, eh, y a partir del año 2000 se da lo que perdura hasta hoy día como avance tecnológico, que es la incorporación de China a la alta velocidad y a la expansión y la vanguardia en materia de transporte ferroviario. Luego aparecen algunos hitos, como el del año 2010, en el que Francia, en un tren de prueba, desarrolla una velocidad de 574 km por hora en un TGV especialmente diseñado para esta prueba, y ha marcado de alguna manera un hito respecto al modo tradicional de ferrocarril que nosotros conocemos como rueda-carril. Esta reseña es básica, la vamos a repasar en algunas figuras para que ustedes puedan ir memorizando.
Esta imagen de 1808 de la colocación de la primera locomotora sobre una vía circular y a partir de la incorporación del vapor, y la locomotora Rocket, que fue una de las primeras que se presentó en el año 1825 con la inauguración de la primera línea ferroviaria, que llegó a 38 kilómetros por hora, tirando un tren de 20 toneladas. Este modelo de la Rocket, que se encuentra en un museo de Alemania, se aparece en esta fotografía, que es la que tenemos acá. ¿Sí? Un diseño muy, muy básico del incipiente ferrocarril para aquellos años. Hacia finales del siglo XIX, el periodo de mayor expansión mundial del ferrocarril, un gran apogeo por sobre todo las cosas de lo que fue el desarrollo de las locomotoras a vapor. Ahora vamos a ver algunos de los prototipos de los que podemos hablar, sobre todo por el desarrollo de la potencia y la velocidad. En 1930 se producían locomotoras a vapor con diseños aerodinámicos que llegaron a circular hasta 150 km por hora. Esto para dar una dimensión del gran desarrollo de la tecnología del vapor en el ferrocarril, que llegó a tener límites de expansión realmente muy, muy buenos, dando muy buenos resultados en los más de 100 años que tuvo vigencia el ferrocarril. Estos son algunos de las locomotoras que ingresaron especialmente en Inglaterra al país y que han tenido sus muy buenos resultados a lo largo y ancho de la Argentina. También la Argentina, a partir de la década del 40 y 50, con el modelo de desarrollo justicialista, desarrolló un prototipo nacional de locomotora a vapor, que tenía estas características, que fue denominada como la justicialista durante ese periodo, y que si bien tuvo un apogeo durante esos años, luego rápidamente, por el periodo en el que se incorporó, va a ser quedada en el olvido a partir del desarrollo de la tracción diésel. Esta es una locomotora que está exhibida también en Alemania, en un museo, en donde podemos visualizar no solamente el diseño aerodinámico de las locomotoras a vapor hacia la década del 30 y del 40, sino también podemos visualizar la utilización de materiales muy modernos en sus diseños, que hacían de estas realmente locomotoras de una velocidad que llegaron a tener hasta los 150 km por hora. Y como les contaba, este empresario estadounidense, George Pullman, que va a ser un apellido que va a estar asociado a una categoría reconocida dentro del transporte terrestre como de gran valor, introdujo en este caso mejoras importantes en los coches a partir de su fábrica de coches para el ferrocarril, que van a cambiar obviamente el concepto del ferrocarril, que van a permitir mejoras sustanciales, que van a ser destacadas por sobre todo la posibilidad de atravesar grandes distancias del ferrocarril con un servicio y comodidades acordes para una cierta clase de gente. Esto expandió el ferrocarril más allá de las fronteras interurbanas de las principales ciudades de cada uno de los países, y permitió pensar a la red ferroviaria como una red de muy más largo alcance, sobre todo por la incorporación de servicios que hacían de la vida a bordo de un tren como una vida realmente placentera. Estos son algunos de los diseños que incorporó Pullman, pero que sin dudas luego muchas otras compañías, especialmente europeas, también desarrollaron tipos de diseños, especialmente estamos hablando de trenes de madera con alta calidad, no solamente en el interior, sino también en toda la mueblería que acompañaba a estos trenes. Estos son algunos de los trenes clásicos del desarrollo al vapor
y coches de madera, con alta calidad de servicio para los años en que se prestaban. A mediados del último siglo van apareciendo las nuevas energías a partir de los desarrollos tecnológicos de los motores a explosión, y en este caso la incorporación de los motores diésel como una alternativa para incorporar luego sí los motores eléctricos y los conocidos diésel eléctricas y la tracción eléctrica que puede funcionar sin necesidad de tener que cargar combustible. Esta idea, hacia la década de 50, tiene su gran desarrollo, y esto obviamente es un cambio importante en el concepto de explotación. Pensemos que los ferrocarriles a vapor requerían de un suministro de agua a lo largo de toda la línea, requerían de una mano de obra intensiva y la necesidad de estar recargando constantemente carbón, sobre todo para los viajes más largos. Esto a partir del desarrollo de las nuevas energías, especialmente de los motores diésel, va a cambiar ostensiblemente, va a haber una mayor cantidad de viajes con menor tiempo, y obviamente la progresiva eliminación del vapor. Casi al mismo tiempo que se desarrollaban los motores diésel, se incorporaban para la alternativa ferroviaria, aparece lo que se conocen también, sobre todo en los dos países vanguardistas en desarrollo tecnológico por aquellos años, como son Japón y Francia, la electrificación de las líneas. Esto es el desarrollo de motores eléctricos, pero en este caso no generados arriba del tren a través de un motor diésel, sino generados en algún punto de la línea y distribuida la electricidad a lo largo de toda la línea para ser tomada por el tren al paso del tren, y darle energía a sus motores eléctricos, que son finalmente los que generan la tracción. Esto había tenido un desarrollo incipiente, especialmente en lo que nosotros conocemos como subterráneos, especialmente en Europa a partir de la década del 40, la necesidad de tener una energía que permitiera desarrollarse en forma subterránea, hizo de que la energía de la electrificación a partir de la toma del propio tren sea una alternativa más que importante. Esto no solamente va a desarrollarse en los subterráneos o metros como los conocemos en el mundo, sino que va a llegar también al desarrollo ferroviario en el terreno, y se van a empezar a incorporar, especialmente en las líneas urbanas, la alternativa de la electrificación de todas ellas. ¿Sí? Estos son algunos de los modelos de locomotoras diésel eléctricas que hubo en el país. Las locomotoras que más tiempo han perdurado y que todavía hoy día circulan, muchas de las cuales sirven para transitar las vías y para el desarrollo de los ferrocarriles, tanto de cargas como de pasajeros, son las locomotoras General Motors de tecnología estadounidense, que originalmente fueron importadas, pero que a partir de la década del 70 y del 80, con licencia de General Motors de Estados Unidos, se comenzaron a fabricar en el país y son las que actualmente están en circulación en los diferentes servicios. Hubo otros diseños que ya prácticamente cuesta encontrar y que se utilizan solamente para cargas, como son las locomotoras Baldwin o las Alco, que también han tenido un gran rendimiento en la Argentina. En general, la mecánica pesada estadounidense ha tenido un gran desarrollo en la Argentina, especialmente a partir de General Motors, pero cualquiera de estas marcas también hicieron un gran desarrollo. A partir del 2005 en adelante, la Argentina inicia un proceso que
que tiene que ver con una intención del Estado de recuperar algunos de los roles perdidos en la década del 90, ahora vamos a ver ese tema en especial, y aparecen la posibilidad de incorporar trenes que en Europa han quedado en desuso, como fue la incorporación del Talgo a partir del año 2012 en la Argentina. Talgo es una empresa española, la ponemos como ejemplo, pero pudiéramos buscar cualquier otra empresa que a lo largo del tiempo ha desarrollado trenes, eh, tanto eléctricos como diésel, y que su evolución a partir de los diseños, a partir de los diseños aerodinámicos, de la utilización de materiales más modernos, especialmente de materiales mucho más livianos, ha estado siempre a la vanguardia. En Argentina eh, tenemos lo que son el Talgo 4, que es quien precedió al Talgo de alta velocidad, que es el que se utiliza en España, que son el Talgo 5 y 6, pero podemos ver a lo largo del tiempo, en estas 4 fotografías, cómo ha sido la evolución en los diseños de los trenes, para llegar finalmente al Talgo 4, que es el que nosotros tenemos en Argentina. Vemos allí las locomotoras diésel durante los años 30 y 40, y vemos el diseño de estos trenes. La realidad que Talgo ha sido una empresa que ha innovado muchísimo, es una empresa de capitales españoles y ha competido a nivel mundial con las empresas especialmente francesas y japonesas. El ferrocarril tradicional ha tenido, como vimos en esa reseña histórica, algunos hitos destacados. Sin dudas, el periodo en el cual el ferrocarril sintió de alguna manera la crisis ante la pérdida de algunos de sus tráficos en manos del transporte automotor, estamos hablando de la década del 60 y del 70, allí el ferrocarril debió reconvertirse y encontrar soluciones tecnológicas que se adapten a cada una de las necesidades en cada uno de los países. Japón ha estado en ese sentido a la vanguardia, y pensemos que en el año 1964 Japón presenta lo que hoy conocemos como el primer tren de alta velocidad, el tren bala japonés, o el Shinkansen, como es conocido a nivel mundial. Esta idea de la alta velocidad se adaptó muy fácilmente a las características de un país pequeño, con una gran población, como es Japón. Para el caso de Europa, durante los años 60 y 70, los desarrollos tecnológicos estuvieron orientados a mejorar los rendimientos del ferrocarril tradicional, especialmente, o todavía en aquel momento, diésel eléctrico, sobre todo a partir de las innovaciones que se desarrollaban sobre las formaciones ferroviarias, con la intención de bajar el peso, de generar la posibilidad de tomar las curvas a una mayor velocidad, y por sobre todas las cosas de hacer, como lo hizo Talgo, hacer coches más cortos, con bogies montantes, que tuvieran una oscilación que le permitiera tomar las curvas a una mayor velocidad. Esta idea fue la que se va a anticipar a lo que es el tren de alta velocidad, pero que Japón, ya a partir de 1964, desarrolla el primer prototipo manteniéndose a la vanguardia. Van a ser recién 20 años posteriores, en el año 1983, cuando el primer tren de alta velocidad se desarrolla en territorio europeo, esto es en la línea París-Lyon, en Francia, lo que conocemos como el TGV francés. Y 10 años posteriores va a aparecer España con el segundo tren de alta velocidad en territorio europeo en el año 1993, previo a la Expo Sevilla del año de ese mismo periodo, con un gran desarrollo tanto francés como español, en este caso en territorio español. En esta fotografía que nosotros vemos a nuestra derecha,
Alstom CNCF, que es la empresa francesa que opera los trenes de pasajeros en este país, realizó el récord mundial de velocidad en un tren a prueba especialmente diseñado para la ocasión, desarrollando 574 kilómetros por hora, y esto estamos hablando de la clásica tecnología rueda-carril, estamos hablando de un tren eléctrico, pero sobre la base de la relación rueda-carril a 0, como se dice habitualmente. El ferrocarril durante esos años 60 y 70 tuvo lo que se conoce como la racionalización de las redes ferroviarias. Es un fenómeno que no solamente se dio en la Argentina, sino que se dio en todos los países del mundo. Ahora vamos a ver algunos números de lo que ha sido el retroceso de la red ferroviaria en la República Argentina, pero este proceso se ha desarrollado con las mismas características en todos los países del mundo. Pensemos que el ferrocarril durante más de 100 años fue monopólico y monolítico, y recién con la aparición de los motores a explosión y el desarrollo de las redes viales, recién hacia la década del 50 y del 60 va a tener el ferrocarril un verdadero competidor, y que va a ser en muchos de los casos el ganador por su dinamismo, por su rápida expansión y porque dio soluciones importantes en materia de transporte. Esa racionalización de redes se produjo en la Argentina desde la década del 60 en adelante, va a tener su frutilla del postre a partir del año 93, con aquella frase del presidente Carlos Menem, ramal que para, ramal que cierra, pero fue un proceso que ya venía en los años anteriores, que como les contaba, llevó por ejemplo a Estados Unidos a tener de 200.000 kilómetros de vías férreas a pasar a operar hoy día 90.000 kilómetros de vías férreas. O en el caso de España, también circunscribir la red ferroviaria que por la década del 40 y el 50 tenía España al 50%, que es lo que hoy día se explota. Es decir, hay una racionalización de líneas a partir de la aparición de las competencias, y obviamente una especialización que va a tener que desarrollar el ferrocarril para poder competir en aquellos espacios de transporte en donde tenga herramientas para hacerlo. Obviamente ese periodo tiene otras caracterizaciones que hemos dicho ya anteriormente, como fue la electrificación progresiva de vías, la modernización de la explotación a partir básicamente de la incorporación tecnológica y mejora de los materiales a utilizar, tanto en vías como en señalamiento, y obviamente el concepto de la alta velocidad. Y a partir de la década del 70 y 80, con el desarrollo del transporte aerocomercial en su concepción, como lo tenemos hoy día, aparecen para algunas relaciones interurbanas, ya no tan solo en la competencia del automóvil, sino más bien ahora parece que la competencia en materia interurbana va a ser entre el avión y el ferrocarril, que es lo que se viene dando entre las grandes ciudades, especialmente en Europa y en Estados Unidos. Y el ferrocarril, en ese rediseño, en esa necesidad de sostener su vanguardia histórica en términos de desarrollo tecnológico, ha tenido que desarrollar distintas especializaciones que han sido su tendencia para sostenerse con vigor, y verdaderamente así lo ha hecho. Por un lado es el transporte de cargas. Sabemos de la eficiencia logística que el ferrocarril desarrolla en materia de cargas. Estados Unidos es el país que mejor ejemplifica esta relación de cargas y donde mayormente se ha desarrollado el transporte ferroviario, en este caso de cargas, siendo que el 40% de todas las cargas que se transportan en territorio estadounidense se hacen por ferrocarril, sobre todo a partir de la gran expansión que ha dado la posibilidad de la contenerización de las cargas, dándoles una uniformidad destacada, y en el caso de Estados Unidos el desarrollo
la posibilidad de poner hasta 2 contenedores apilados en un solo vagón, con lo cual ha ampliado enormemente su capacidad de carga, y es común ver a lo largo de lo ancho de Estados Unidos, especialmente en su vinculación entre la costa este y la costa oeste, grandes trenes de varios kilómetros de distancia que atraviesan el territorio. La otra especialización que ha desarrollado el ferrocarril en el mundo es obviamente la especialización del ferrocarril de pasajeros metropolitanos. Esto es en las áreas metropolitanas que se evidencian en el caso nuestro del área metropolitana de Buenos Aires, pero que ocurre en todas las grandes ciudades del mundo. El ferrocarril ha sido y es un transporte masivo destacado, y cumpliendo una función más que importante, sobre todo a partir de la fuerte motorización que ha desarrollado la población, sobre todo en las grandes urbes, y la posibilidad de mejorar los tiempos y mejorar la eficiencia que el ferrocarril en ese sentido lo ha sostenido a lo largo del tiempo. Dijimos ferrocarriles metropolitanos como una especialización del ferrocarril, dijimos el transporte de cargas, y quedó pendiente decirles que en Argentina el desarrollo del transporte de cargas ha tenido sus vaivenes a lo largo del tiempo. Históricamente la Argentina, o por lo menos en los últimos 20 años, ha oscilado en transportar entre el 5 y el 8% de las cargas totales que se mueven. En este modelo el mayor ganador es el camión, pero estos porcentajes no son muy distintos a los que con mayor infraestructura hay en Europa. Quizás tengan que ver con algunas características territoriales, de expansión, de distancias, pero también seguramente, o centralmente también a las políticas que se vienen llevando adelante, especialmente a partir del año 93, en donde el Estado ha abandonado ese rol para mejorar la logística del transporte de cargas. Y la tercera especialización importante del ferrocarril es el de las relaciones interurbanas en distancias de entre 300 y 500 kilómetros. Obviamente que esto tiene salvedades y podemos correr las bandas para un lado o para el otro, pero en general solemos decir que entre 300 y 500 kilómetros el ferrocarril desarrolla una especialidad y es muy competitivo en estos vínculos de origen y destino. Más allá de los 500 kilómetros, las fuertes inversiones que se necesitan hacer en materia de infraestructura, para el caso del ferrocarril, generan obviamente costos adicionales que no hacen competitivas las líneas. De todas maneras, vamos a encontrar las grandes líneas ferroviarias que se sostienen distancias que están en este entorno. Y aquí sí, el ferrocarril es altamente competitivo, tanto con el avión como con el transporte automotor, porque sostiene, especialmente a partir del diseño de la alta velocidad o de la media velocidad, sostiene tiempos de viaje más que aceptables, con un fácil acceso en estaciones centrales que se ubican en lugares estratégicos de las ciudades, a diferencia del avión, que siempre tienen una punta de transporte terrestre, una vinculación de transporte terrestre que es mucho más onerosa en tiempo que el viaje específicamente dicho. Entonces, estas son las especializaciones y nosotros vamos a ver ahora más adelante algunas de las ventajas importantes que desarrolla el ferrocarril. Cuando hablamos de la Argentina en general, debemos reconocer 4 periodos claramente marcados. Esto no es bibliografía, simplemente hemos elegido, o he elegido yo en particular, los que considero algunos años que han sido bisagra y que han cambiado, obviamente, la historia del desarrollo del ferrocarril en la Argentina. Debemos hablar de la segunda mitad del siglo XIX hasta el año 1948, reconocer ese periodo como un periodo del desarrollo del ferrocarril, luego un periodo entre el 48
a partir de la nacionalización de los ferrocarriles durante el gobierno del presidente Perón, y hasta el año 93, hasta el gobierno de Carlos Menem, en que hubo un periodo que reconocemos como un periodo de los ferrocarriles nacionales. A partir del año 93, la desregulación de todos los sistemas de servicios públicos, y en especial en este caso del transporte ferroviario, un modelo que va en más y en menos, va a tener algunas bajas y algunas altas, pero que sobre el año 2005 va a cambiar a partir de una nueva legislación que va a llegar hasta la actualidad, y vamos a repasar un poco cuáles son las características que tiene esa actualidad. En ese periodo de desarrollo del ferrocarril en la Argentina, debemos reconocer que ese periodo está signado eh, por algunas características destacadas. En primer lugar, la red ferroviaria de la Argentina fue una red que se desarrolló sobre la base de capitales mayoritariamente ingleses, ¿sí? Eran compañías privadas inglesas que con permisos del Estado construían y explotaban distintas líneas ferroviarias. Esto tenía que ver básicamente con una concepción de explotación integral, en donde el propio ferrocarril o la propia empresa constructora era quien iba a operar, y en muchos casos quienes eran las dueñas de los materiales que se iban a proveer del ferrocarril. Conocidas son las grandes talas de quebracho que se hicieron especialmente en la provincia de Santiago del Estero por parte de las compañías británicas, que eran justamente para la construcción y corte de, vías, en este caso durmientes, para el ferrocarril. Y esto tenía básicamente que ver, este periodo está directamente relacionado con el periodo de la historia de Argentina en donde el modelo de acumulación imperante era el modelo que tenía a Inglaterra como centro del mundo, en donde se producía, donde se llevaba adelante la revolución industrial, en donde se realizaban las manufacturas más importantes, y en donde los países, tanto sus colonias como países pseudocoloniales como el nuestro, pero con características coloniales en cuanto a la vinculación comercial, servían de abastecimiento de materias primas para el desarrollo de esas manufacturas que finalmente se realizaban en Inglaterra. Entonces ese modelo imperante es el modelo que se desarrolló en Argentina, y la idea del desarrollo de la red ferroviaria en Argentina ha estado basada básicamente en un modelo de extracción de materias primas que eran transportadas al puerto de Buenos Aires y embarcadas para ir a Inglaterra. Y Inglaterra nos proveía de todos los materiales, se importaban absolutamente todos los materiales que iban a constituir especialmente los bienes de capital para este tipo de explotación. Tuvo que ver con un modelo mayoritariamente británico, que acompañó este periodo y que va a llegar hasta el año 1948. Como les contaba, este modelo desarrolló una red ferroviaria que estuvo centralizada en Buenos Aires, como puerto de salida de todas las materias primas que se extraían de nuestro territorio. Por eso la idea de un ferrocarril centralizante, de un ferrocarril de características radiales, en donde se destaca un centro geográfico, en este caso el puerto de Buenos Aires, y una periferia que es el interior, que es de donde se extraen las materias primas. Esta idea colonial e intereses, en este caso de la metrópoli británica, fue una idea de un desarrollo ferroviario no pensado para un desarrollo territorial o un desarrollo racional de la Argentina, sino pensado en base a ese modelo de acumulación. Hay gran cantidad de bibliografía en este sentido.
La realidad es que este modelo es un modelo que se aplicó también en la India, también se aplicó en Pakistán, en todos aquellos países, en Australia, Nueva Zelanda, en todos los países que han tenido vinculaciones coloniales con Inglaterra. Y obviamente para nosotros fue un ferrocarril centralizante, un ferrocarril que no favoreció la descentralización y la expansión territorial de la Argentina. Y como les contaba, sobre esto hay mucha bibliografía política, pero por sobre todas las cosas eh, con una mirada territorial destacada sobre cómo fue que se fue conformando el país que hoy tenemos. Eh, Cuando vemos un poco la red ferroviaria, como la vemos en este mapa, vemos las líneas con verde, que son las líneas que fueron desarrolladas hasta el año 1914, y que básicamente es el gran desarrollo de la red ferroviaria en manos de capitales ingleses, en donde vemos una, una gran expansión, sobre todo en la pampa húmeda, ¿sí? Con el interés propio de la extracción de la riqueza, eh, y a partir del año 1947, entre 1914 y 1950, comienza el Estado, a partir de la creación de algunas empresas estatales, a tener alguna incidencia intentando desarrollar una red ferroviaria que tuviese otro tipo de características distintas a la que había tenido hasta ese momento, o tenía inclusive en ese momento, la red desarrollada por los capitales ingleses. La idea del Estado era generar, a partir de esas líneas inglesas, generar algún tipo de expansión, poder llegar a territorios con la idea de incorporar territorios, de incorporar espacios, de llegar a ciudades, de tener, de conectar las líneas. Esto fue un elemento que es lo que buscó el Estado a partir de eso y que se visualiza en este mapa a partir de las líneas con color, eh, creo que es un fucsia, si no mal no me equivoco, como lo ven ustedes. Y a partir de 1948, eh, con la llegada del peronismo en el 45, sin dudas se produce el proceso de nacionalización. Un proceso que se da en el marco de una negociación entre Inglaterra y la Argentina. eh, por el lado del gobierno argentino lo llevó adelante el ministro de Economía del entonces presidente Perón, el ministro Pinedo, y también podemos decir que es una etapa de la historia argentina en donde hay bibliografía eh, con distintos matices políticos respecto a lo que ocurrió durante ese periodo de nacionalización. Lo concreto y lo fáctico de aquí es que todos los ferrocarriles que estaban en manos de empresas británicas fueron nacionalizados, fueron incorporados bajo la creación de lo que conocemos como los ferrocarriles argentinos. La empresa Ferrocarriles Argentinos adquirió todas las líneas y hizo una explotación integral de absolutamente todos los ferrocarriles que estaban en territorio nacional, no quedando empresa británica que esté a cargo de ningún ferrocarril en la República Argentina. Esto se desarrolló bajo una idea de explotación integral y vertical, obviamente a partir de la idea que desarrolló ese primer peronismo a partir de un Estado centralista, un Estado que tomaba los medios de producción, que se fortalecía sobre la base de la industria ferroviaria a partir de los distintos planes quinquenales y el desarrollo de la industria pesada uno de los, como uno de los vértices en los que se va a apoyar, o columnas vertebrales en los que se va a apoyar el modelo peronista, sobre la base de la creación de empleo industrial, y obviamente con la creación de lo que nosotros conocemos hasta hoy día como la empresa Ferrocarriles Argentinos. Este periodo, con más y con menos, con todas las alternancias entre democráticas y autoritarias que se vivieron en el periodo entre
1948 en 1993, con un incipiente desarrollo de ferrocarril a partir de la incorporación de nuevos materiales, de la apertura de nuevos ramales, y la impronta que le dio el gobierno de General Perón, sobre todo, por ejemplo, en el caso de la línea Mar del Plata, se incorporó el tren marplatense, que fue un tren que el propio Perón inauguró en el año 52, tardando solamente 4 horas y media para llegar de Buenos Aires a Mar del Plata. La realidad es que hubo un impulso muy grande en esos primeros años y luego, con el devenir del tiempo, también va a ocurrir durante ese periodo, a partir especialmente de los gobiernos, distintos gobiernos militares, una racionalización de la red ferroviaria que va a tener eh, su punto culmine en el año 1993, cuando durante ese periodo se va a producir lo que conocemos como la nueva desregulación del sistema de transporte, así como ocurrió y lo vimos en el transporte, el transporte automotor, cuando vimos que a partir del año 93 en adelante, a partir de la reforma del Estado, se desregula el mercado automotor. Lo mismo ocurrió en el caso del transporte ferroviario, y ahora lo vamos a ver particularmente. En aquellos años en el 48, cuando se produce la nacionalización, eh, uno de los conceptos que se desarrollaron durante el periodo de expansión de las empresas británicas en las diferentes líneas ferroviarias fue que en la Argentina se hicieran ferrocarriles con distintos trochas. Cuando hablamos de trochas o anchos de vía, estamos hablando básicamente de la distancia de riel a riel. En la Argentina tenemos hasta 4 tipos de trocha. Básicamente tenemos la trocha ancha, que es la que tenemos en la provincia de Buenos Aires, básicamente, la trocha media, que es la que tenemos en la Mesopotamia, y la trocha angosta, que es la que tenemos en especialmente el centro y el norte del país. Eh, Esto ha sido una dificultad muy grande porque las diferencias de trocha lo que hacen en definitiva es no poder tener una mirada o una visión integral y pensar a todas esas líneas ferroviarias bajo un concepto de red, porque básicamente no tienen intercomunicación. Si bien la tecnología ferroviaria, especialmente en España, ha superado esta instancia con ferrocarriles con trocha intercambiable, la realidad es que en la Argentina eso no ocurrió, y mucho menos hace 50 años, cuando el ferrocarril nacional tomó todas las líneas que estaban en manos de las empresas británicas. Así, el ferrocarril Belgrano se desarrolla todo, incorporó todos los ramales de trocha angosta, que estamos hablando del centro y norte del país. El ferrocarril Roca, que era la ex empresa Ferrocarril del Sur, que es la que tenemos en esta zona del país. El ferrocarril Mitre, que era el ex ferrocarril central argentino. El ferrocarril Rosario Puerto Belgrano, que también es de trocha ancha. El ferrocarril Sarmiento, que es el ex ferrocarril del oeste, también en trocha ancha. El ferrocarril Urquiza y las líneas mesopotámicas, que se desarrollan en trocha media. La trocha ancha mide 1,676, la trocha media mide 1,425 y la trocha angosta mide 1 metro. Es decir, hay diferencias importantes. Tecnológicamente, el ancho de vía definía también o caracterizaba el territorio por el cual ese ferrocarril iba a atravesar. En general, los territorios, los espacios planos, desarrollados por líneas de trochas anchas o medias, y los territorios en los cuales había pendientes importantes se desarrollaban en trochas más angostas por una cuestión de torque y de tracción que eran más favorables en este caso. Y el otro, que era el ferrocarril San Martín, que era el ex Buenos Aires al Pacífico, también era de trocha media. Esto sigue siendo hoy día, y estos ferrocarriles siguen teniendo justamente el mismo nombre, que ha sido tomado
a partir de la nacionalización en el año 1948. Hoy hablamos de la progresión de la red, vemos así como la red tuvo un proceso de regresión muy grande. A partir del año 19, en el año 1959 teníamos 44.000 kilómetros de vías en Argentina, ese fue el punto mayor que hemos tenido. En el 76 ya bajamos a 41.000 kilómetros de vía, en 1980 ya teníamos 31.000 kilómetros de vía, y en 1989 se explotaban 23.933 kilómetros de vías. Es decir, que la regresión de esta red, este fenómeno que no solamente se dio en Argentina, sino que se dio en todas partes del mundo a partir de la incorporación de una competencia del transporte automotor, como ya lo hemos dicho, va a tener en el año 93 una concesión de servicios ferroviarios que va a estar en torno a los 22.000 kilómetros de vía, de los cuales podemos decir que de vías operativas, hoy la Argentina tiene entre 15.000 y 17.000 kilómetros que se pueden considerar operables. Pensemos que llegamos a tener 44.000 kilómetros de vías. En el año 93, a partir de la reforma del Estado, durante el gobierno de Carlos Menem, de la desregulación de los servicios públicos, y en este caso del transporte, así como lo vimos cuando vimos transporte automotor, a partir de la sanción del decreto 958, que desregularizó el sistema de transporte automotor interurbano en el ámbito nacional. En el año 93 se realizó la concesión de los sistemas ferroviarios que hasta el momento eran llevados adelante por el Estado. Obviamente, esta desregulación va a durar con algunos matices hasta el año 2005 aproximadamente, que reconocemos a partir de ahí un nuevo periodo con una nueva impronta del Estado. Pero del año 93 al 2005 se adoptó el sistema concesional para transferirle la operación a empresas privadas, la operación ferroviaria, tanto de cargas como de pasajeros. No es una venta de activos, ¿sí? Sino que es un sistema concesional. El Estado conserva la propiedad de todas las vías, todas las estaciones y todos los trenes, y concesiona la operación de los servicios, y esta concesión se va a hacer sobre la base de los criterios de los diferentes ramales y de los distintos alcances, tanto de pasajeros como de carga. La explotación va a ser desregulada y horizontal. Va a incluir, obviamente, en ese año, como les contaba, el cierre ya de muchos ramales que no se venían explotando hasta el momento y que en definitiva se terminan cerrando. La incorporación del capital privado, en este caso para la operación, algo que desde la época de los ingleses que no ocurría en Argentina. Y en el caso de los transportes de los trenes interurbanos de pasajeros, fueron inicialmente ofrecidos a las empresas de que iban a hacer los servicios de carga. Estas no se quisieron hacer cargo de los transportes de pasajeros interurbanos y fueron concesionadas a las provincias. Es así que en aquel momento solo la provincia de Buenos Aires, la provincia de Río Negro, la provincia de Chaco y luego la provincia de Entre Ríos se hicieron cargo de los servicios interurbanos dentro de su provincia. Obviamente en este caso la concesión del Estado Nacional al Estado provincial más importante fue la de la provincia de Buenos Aires, a partir de la cual se crea la unidad ejecutora del programa ferroviario provincial en el año 94, que se conoció como Ferrobaires y que fue la herramienta que constituyó la provincia para poder operar trenes de pasajeros. Y eso va a durar hasta el año 2016. Entonces dijimos que durante este proceso de concesionamiento se concesionaron todas las vías a privados, los servicios ferroviarios de pasajeros interurbanos a las provincias, como en el caso de la provincia de Buenos Aires, y solo la línea Mar del Plata, en este caso Alejandro Korn, fue la línea que quedó en manos de la provincia de Buenos Aires
para llevar adelante una explotación integral. Para el resto de las líneas, la provincia de Buenos Aires debería solicitar permisos para circular por ramales concesionados a empresas de carga. Así, en este mapeo podemos ver qué es lo que ha ocurrido en los últimos 20 años en la Argentina en materia ferroviaria. El primer mapa que tenemos a la izquierda de arriba es un mapa del año 88, en donde se pueden visualizar las distintas líneas interurbanas que teníamos en el país de transporte ferroviario de pasajeros. Luego, sobre la derecha tenemos lo que quedó en el año 2001, que básicamente quedó, como allí vemos, supeditado al transporte interurbano dentro de la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Río Negro y en pequeño en la provincia de Chaco. Luego, en el 2003, parece recomponerse, empezar a recomponerse, y luego en el 2011, que es la última fotito que tenemos abajo a la izquierda, se vuelve a completar con la incorporación de los servicios a Tucumán, especialmente a Tucumán y a Córdoba, y la extensión de algunos de los ramales dentro de la provincia de Buenos Aires. Y también en el 2011 circulaba el tren conocido como el Gran Capitán, que une Estación La Croce en la ciudad de Buenos Aires con Posadas. Este servicio hoy día ya no está y no ha sido nuevamente puesto en servicio. Si tenemos que ir a un mapa ferroviario de la actualidad, es este que tenemos aquí, en cuyo ramal más importante obviamente es el ramal a Mar del Plata, en cuanto a cantidad de servicios ofrecidos, como también en cuanto a pasajeros transportados. Vemos, como yo les contaba, básicamente, el servicio que figura allí como un servicio de pasajeros a Posadas no está funcionando ya hace varios años. El resto de los servicios que están planteados en este mapa sí funcionan en la actualidad. En el caso de Rosario y Mar del Plata, con servicios diarios. En el caso de Bahía Blanca, Junín y Bragado, extensión a Lincoln, con servicios semanales. Lo mismo para las conexiones de Buenos Aires con Córdoba y Tucumán, estamos hablando de servicios semanales. Estas son la cantidad de pasajeros que se transportaron en el año 2019. Y algunos de los valores que existían en aquel momento pero que están absolutamente desactualizados. Esos son los servicios que en este momento está operando la empresa Trenes Argentinos Larga Distancia. Ese periodo que visualizamos del año 2005 en adelante es un periodo en donde el Estado nuevamente toma el control de la operación. Si bien en el caso de cargas se sostienen muchas de las concesiones, en otro caso se crea la empresa Belgrano Cargas, que va absorbiendo aquellos ferrocarriles que vuelven al Estado, pero se sostiene el sistema concesional para las operadoras más importantes. En el caso de los trenes del área metropolitana de Buenos Aires, la mayoría de las líneas ferroviarias concesionadas vuelven al Estado, en donde que se crea SOPSE, que es la operadora ferroviaria, que se va a ser la encargada de llevar adelante la operación. En las líneas Roca, San Martín y Sarmiento, siendo que la línea Belgrano Norte y Urquiza quedan en manos de los originales concesionarios desde el año que figuran desde el año 93. Para el caso del servicio de larga distancia, recupera la concesión de la provincia de Buenos Aires y de la provincia de Chaco. Se establece una explotación en conjunto con la provincia de Río Negro, pero a partir del año 2005 va tomando esto una impronta con distintos momentos
especial con distintos momentos, pero con una fuerte inversión, especialmente entre el año 2010 y el año 2015, una fuerte inversión en materia ferroviaria, con la incorporación de material rodante comprado a China, como el que estamos viendo en imágenes, y es el que se ofrece para todos los servicios, está en el caso de Mar del Plata, Bahía Blanca, Córdoba, Tucumán, e inclusive Bragado, con buena calidad de servicio, con trenes modernos, y con fuertes inversiones en vía, como es en el caso de la línea Mar del Plata-Plaza Constitución, en donde se sostienen tiempos de viaje aceptables, con obviamente la expectativa de ir mejorándolos con el tiempo, porque verdaderamente existe esta posibilidad. Hoy el servicio entre Mar del Plata y Plaza Constitución está tardando 5 horas 45, y es factible que con algunas inversiones en el tiempo, estos tiempos se puedan bajar en torno a las 4 horas y media. La calidad del servicio es buena, si bien luego lo vamos a analizar en particular, y lo vimos el otro día cuando vimos un poco de transporte terrestre general y vimos algunos números, la diferencia de precio en este momento es determinante, sobre todo en este periodo de pandemia y pospandemia, pero la realidad es que si sobre la base de esta calidad de servicio se sostienen estas opciones, va a ser altamente competitivo, no solamente porque lo es hoy, sino que lo va a ser en el futuro. ¿Cuáles son las oportunidades del modo ferroviario? Y ahora en este caso abandonamos un poco la mirada de Argentina para eh, hablar en general del modo. En primer lugar, un importante crecimiento de la población urbana es un elemento destacado eh, para identificar allí una oportunidad del modo ferroviario, justamente por otro de los puntos centrales que visualizamos como oportunidad, que es su gran capacidad de transporte, su gran capacidad de volumen, su gran capacidad de masas. Esto lo diferencia no solamente en el transporte de cargas, esto es un elemento sustancial, la posibilidad de hacer grandes volúmenes de carga, sino también esto se refleja en la posibilidad de pasajeros. Es decir, el ferrocarril tiene una gran amplitud y una gran posibilidad de crecimiento en cuanto a volúmenes de carga. Y esto especialmente en el transporte metropolitano y en las relaciones interurbanas de grandes ciudades, esto constituye un elemento y constituye una oportunidad. Obviamente también los elementos del transporte automotor, la saturación de la utilización del transporte automotor, la excesiva motorización de la población, también va a tener su límite, porque aparecen de la mano de esta expansión del transporte automotor fuertes externalidades, no solamente en cuanto a las opciones de viaje por tiempos, sino también externalidades que se producen sobre el medio ambiente en general, a partir de, obviamente, un tráfico inseguro, a partir de grandes índices de siniestralidad, a partir de grandes índices de contaminación. En este caso, el ferrocarril, por ser un transporte terrestre segregado, aparece como un transporte con una gran potencialidad, y se destacan estas oportunidades que estamos viendo. Y obviamente el tráfico, la posibilidad de esa gran capacidad de volumen que tiene el ferrocarril, eh, choca con el límite que expresan sobre todo el tráfico en aeropuertos y la capacidad de los aviones. Pensemos que un tren entre Mar del Plata y Plaza Constitución lleva 600 pasajeros, y los aviones que llegan a la ciudad de Mar del Plata llegan con aviones que transportan entre 80 y 120 pasajeros como máximo. Esto verdaderamente el ferrocarril lo desarrolla muy bien, y lo ha desarrollado durante este último año, mejorando la oferta, sobre todo en un periodo de pandemia, con algunas restricciones en cuanto a capacidades, y tiene una potencialidad muy, muy grande respecto al resto de los modos de transporte.
y obviamente el tráfico entre aeropuertos y ciudades cada día más complicado, hace de que el ferrocarril sea una alternativa muy importante de cara al futuro y aparezcan aquí oportunidades. ¿Cuáles son las ventajas que tiene el ferrocarril respecto a los otros modos de transporte? La mayor capacidad de transporte, que ya lo dijimos, un menor consumo energético. El ferrocarril es en este sentido un transporte ecológico en términos medioambientales, en términos de no solamente de consumo de energías limpias, sino también en cuanto a menor cantidad de consumo energético. Eh, el ferrocarril no ha encontrado todavía un techo en lo que se refiere a innovaciones tecnológicas. El tema de la automatización es un tema que está vigente en el ferrocarril y hoy tenemos, en el caso de líneas de subterráneos o metros en distintas partes del mundo, en donde ya se encuentran absolutamente automatizados, es decir, ni siquiera necesitan de conducción de personas, de humanos, sino que están absolutamente automatizados como si fuesen cintas transportadoras. Esto es un elemento destacado del desarrollo del transporte ferroviario, produce una menor contaminación ambiental, como ya lo dijimos en el punto anterior, cuando hablamos de consumo energético, desarrolla notablemente una función social con el usuario, garantizando accesibilidad por esta cuestión de la capacidad que tiene el ferrocarril y la posibilidad de llevar grandes volúmenes de carga. Esto genera un acceso universal mucho más importante que el que puede generar y que genera actualmente, por ejemplo, el transporte tanto automotor y ni que hablar de transporte aéreo. Tiene facilidad de integración con otros sistemas, tanto con los sistemas de transporte terrestre como también con el aéreo. Eh, Tiene rendimientos crecientes, esa capacidad de transporte también se resume en costos decrecientes para la operación. Eh, Pensemos que el ferrocarril en su estructura posee costos iniciales o estructurales importantes, pero que se van decreciendo y van siendo relativamente menores cada vez que agregamos mayor cantidad de pasajeros al sistema. Y obviamente tiene un menor costo social en su producción, como lo hemos dicho anteriormente. ¿Cuáles son las debilidades del ferrocarril? Si tuviésemos que buscar las debilidades, para quien como yo me puedo considerar un fanático del ferrocarril, tiene una mayor rigidez, esto genera algunas dificultades, especialmente en distancias cortas, tiene un alto costo de implantación, es decir, las inversiones para el desarrollo del ferrocarril son inversiones iniciales altas, porque se necesitan construir infraestructuras importantes. En general, en todas partes del mundo, no solamente en la Argentina, depende de la explotación estatal, si bien los sistemas concesionales y la incorporación de una empresa privada a la operación ha sido progresiva y ha tenido algunos éxitos parciales, pero gran cantidad de fracasos. Sin duda es el Estado el que en todas partes del mundo motoriza el desarrollo ferroviario y la explotación ferroviaria. Esto es a partir de la creación de sus empresas, que con conceptos de explotación privada, pero en definitiva dependiendo básicamente de los ministerios de transporte, así se desarrollan tanto en Estados Unidos como en Francia, como en Japón, como en España, y también en la Argentina, especialmente a partir de ese año 2005 que marcamos como bisagra, en donde el Estado asumió un rol que antes había abandonado. También como debilidades, la infraestructura que utiliza es utilizada sola por el modo, es decir, no hay posibilidades de utilizar la misma infraestructura. Lo que sí ha aparecido como modelo de explotación es la posibilidad de que dos empresas privadas compitan en un mismo ramal, con diferentes horarios, con diferentes niveles de servicios, pero que sea el Estado el que administre la infraestructura y eh, asigne a privados y abra competencia. Estos modelos
han tenido algún éxito parcial en algunas partes del mundo, pero parecen de difícil y lejana implementación, por lo menos para el caso de la Argentina. Y obviamente también de las debilidades del ferrocarril es el uso de grandes espacios territoriales, aunque cada vez menores. Esa concepción de explotación integral que tenía ferrocarril en sus albores, obviamente que se fue perdiendo y cada vez el ferrocarril ocupa menos espacio, pero en lo que se refiere a su debilidad, especialmente en constituir una barrera urbana, lo sigue teniendo, sobre todo en países como el nuestro, en donde no hay un gran desarrollo de la infraestructura de pasos a nivel, sobre elevados o de bajo nivel. Sin dudas es una etapa que todavía la Argentina, salvo en el área metropolitana de Buenos Aires, no está viviendo, y que es un elemento que sí podemos configurarlo como una debilidad del ferrocarril. Y hemos dicho, y vamos a ver un apunte especial de alta velocidad, que es un apunte de cátedra que hemos armado, en donde vamos a definir qué es la alta velocidad. Tiene su caracterización, no todos los trenes que andan rápido son de alta velocidad, tiene que tener, según el organismo internacional que nuclea la mayor cantidad de empresas y países del mundo, definen alta velocidad como aquellos servicios que superan los 210 km por hora, pero que deben tener algunas características especiales que las vamos a definir específicamente en ese apunte. Dentro de esos parámetros, el desarrollo de la alta velocidad en los últimos 20 años en el mundo ha sido notable. En general, las explotaciones comerciales de la mayoría de los países que tienen alta velocidad está en torno a los 300 km por hora. La velocidad comercial o operativa, tanto en Japón, en Francia, en China o inclusive en España, está en torno a los 300-320 km por hora, con capacidades, con posibilidades de desarrollo de velocidades máximas a futuro para cada uno de estos sistemas, en torno a los entre 400 y 600 km por hora. Sin dudas, inclusive los sistemas que se visualizan hoy como la vanguardia tecnológica a nivel ferroviario, como es el sistema conocido como maglev o de levitación magnética, son sistemas que ya están implantados en términos comerciales. Japón ya tiene sus primeras líneas de levitación magnética, pero centralmente China está impulsando fuertemente el desarrollo de su red ferroviaria sobre la base de la levitación magnética. Esto básicamente es un modo ferroviario con características absolutamente distintas al ferrocarril tradicional, que todavía es bastante desconocido para gran parte del mundo, que si bien había tenido alguna explotación incipiente en Alemania en la década del 90 y en Japón, ha sido China quien ha tomado a la levitación magnética como su vanguardia tecnológica. China se ha incorporado fuertemente en la construcción de trenes de alta velocidad sobre sistema tradicional, pero avanza fuertemente la reconversión sobre la levitación magnética, que obviamente es incompatible con el ferrocarril tradicional, que es un elemento destacado que hay que decir. Comercialmente, la primera línea ferroviaria de levitación magnética es la que funciona entre el aeropuerto de Shanghái y el centro de la ciudad, en un tren que desarrolla velocidades en torno a los 350 y 400 km por hora sobre esta tecnología. Básicamente, la levitación magnética es la que se produce a partir de la fricción y el contacto de diferentes imanes dispuestos tanto en un tren como en la propia vía,
que genera un impulso que básicamente hace que se traccione a través de un colchón de aire estimulado por esos electroimanes, que son los que conducen la tracción y se desarrolla sobre básicamente una infraestructura especialmente diseñada para evitar que ese tren se salga de ese contacto específico con los electroimanes y pueda impulsarse. Ahora lo vamos a ver específicamente. No sé si han visto la película, bueno, es una película para la familia, pero que fue presentada el año pasado en una coproducción china-estadounidense, al mejor estilo quizás de Disney, como es la película Más allá de la luna, ¿no? Que incorpora, en esa película se visualiza claramente, esta es una película que fue presentada el año pasado, se visualiza claramente eh, esa idea del gobierno chino del desarrollo de la levitación magnética como una vanguardia tecnológica. Para quienes la hayan visto, presten atención en eso, y quienes la vayan a ver, eh, fíjense bien qué es lo que yo les estoy diciendo. Eh, las líneas de alta velocidad en el mundo, tenemos acá el total de las líneas que están en construcción para los distintos continentes. Vemos la importancia, obviamente, de Asia en este sentido, y básicamente allí lo que aparece es China, eh, que tiene en uso más de 23.000 kilómetros de líneas de alta velocidad. Europa recién tiene 10.000. España es el país europeo con mayor cantidad de kilómetros de alta velocidad. América aparece con 729 kilómetros de alta velocidad, que es lo que se considera del tren que está en Estados Unidos, eh, y que recorre las ciudades de Nueva York, entre Nueva York y Boston, sí, Nueva York y Boston, pasando por Washington. Eh, Así vemos cómo hay una proyección de construcciones de alta velocidad, pero que centralmente van a sostener a Asia como el continente de mayor desarrollo en este sentido. Estos son algunos de los diseños de alta velocidad del mundo. Vemos arriba eh, estos trenes de alta velocidad sobre sistema tradicional en China, eh, preparados el año pasado, preparados eh, para salir luego de atravesar un periodo de cierre muy fuerte por el coronavirus. Luego tenemos los trenes de Renfe en España, el tradicional Shinkansen en Japón, y uno de los trenes TGV, que, es que son operados por la SNCF, que es la empresa francesa estatal que opera todos los trenes en ese país europeo. Vamos a ver específicamente a alta velocidad, un apunte de cátedra para que tengan una noción de hacia dónde va el desarrollo ferroviario a nivel mundial. Hemos hecho una recorrida y una breve reseña de todo lo eh, del ferrocarril, de sus pasos históricos, eh, y luego vamos a ver en lo que es ferroviario los apuntes de Rocata y Ata, como les conté, que vinculan el desarrollo ferroviario básicamente con el desarrollo territorial a partir de una gran experiencia de este autor. Así que, chicos, no tengan dudas como los comenté el otro día, en el encuentro sincrónico que tuvimos, no tengan dudas en escribirme a través del campus en el foro, o a través de correo electrónico, o el WhatsApp, para cualquier duda que tengan. La idea es que vayan leyendo todo el material. Esto es muy interesante, eh, pero tiene también mucha información en donde ustedes tienen que hacer un esfuerzo por identificar
aquellas cuestiones conceptuales más destacadas, sobre todo de cara a la evaluación. Pero me interesa que tengan una lectura comprensiva, de que se informen y que podamos después avanzar sobre las cuestiones específicamente conceptuales de la materia, y no duden, como les digo, en escribirlo. Bueno, nos vemos en la próxima clase.